Tan bonito que celebramos la novena del Niño Dios. Es esta fase del Adviento donde ya llegamos a la tierra derecha, como se dice, para encontrarnos con Jesús en la Navidad. Y en este tiempo meditamos sobre todo en la belleza de la Sagrada Familia, compuesta por María, José y el niño divino, el niño Jesús. Aquí encontramos de un modo muy particular la mejor imagen de Dios, que es uno y trino. Toda familia está llamada a ser unida, a ser un todo unido en el amor. Y como dice Dios cuando crea al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese hagamos está presente la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús, que es el Hijo de Dios encarnado, quiere nacer también en una familia para recrear humanamente la condición en la cual Él está siempre, ¿no? En la Santísima Trinidad, que es vivir o convivir desde toda la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo de Dios se encuentra con San José y ve reflejado en su semblante, en su amor, en su protección, la figura del Padre Eterno. Ve a María Santísima, la Madre amorosa, que lo acoge, que lo llena de ternura, que lo alimenta, que lo protege, y ve reflejada en ella la semblanza, la imagen del Espíritu Santo, del amor que une al Padre y al Hijo. Por eso entonces el misterio de la Navidad es también el sacramento de la familia, es recordar y postular, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la familia y el valor que debe dársele nuevamente a la familia, que es lo más sagrado que tenemos en este mundo, sin duda, después del amor a Dios. ¿Mm? Recordemos también eso, ¿no? Que los 10 mandamientos están primeramente dirigidos a Dios, porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas, pero el cuarto mandamiento ya comienza como una expresión de amor a la familia. Ama a tu padre, honra a tu madre, porque en la familia está el prójimo más precioso para nosotros, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos y en definitiva la humanidad entera se transforma en nuestra familia cuando vivimos como verdaderos hijos de Dios. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual y que nos habla también de la familia y de alguna manera de este gran enemigo que tenemos en la actualidad y en toda la historia de la humanidad, que es, bueno, ya sabemos quién es, pero aquí lo vamos a nombrar. Es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre, ¿m? Que ha intentado por todos los medios destruir la familia, porque la familia es justamente el sagrario más importante que tenemos de la presencia de Dios, uno y trino, como acabo de indicar. Y es el templo del Espíritu Santo y la familia es la iglesia doméstica. Por ese motivo, entonces, el demonio ha intentado destruir la imagen de la verdadera familia. ¿Mm? Y eso lo vemos hoy en día de una manera totalmente desproporcionada, ¿no es cierto? Como con tanta sinvergüenzura Satanás se atreve a través de la ideología de género desarticular totalmente el amor de los padres entre sí, el amor de los padres a de los hijos a los padres, inclusive la condición natural que cada uno debe tener, el niño que se eduque, se forme como un niño hombre, la niña que se forme, que se eduque como una niña mujer, porque eso es verdaderamente la ley natural, ¿no? Dios nos pone en este mundo ya con una orden, ¿m? Que actuemos correctamente y seguir nuestra naturaleza es seguir la ley de Dios. Entonces, cuando el hombre se ve como hombre en su cuerpo, tiene que actuar como hombre. Cuando la mujer se ve como mujer, actúe como mujer. Entonces, esto de la ideología de género es una perversión más, una depravación más que ha inventado el demonio para destruir la familia, sin ninguna duda. ¿Ya? Y bueno, ¿cómo empezó esta destrucción o desmoronamiento completo de la familia? Eh, Sobre todo se ha dado de un tiempo a esta parte, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, en el año 65 termina el concilio, entonces quedó por aterrizar un poco más la idea de la antropología cristiana. La antropología estudia justamente al ser humano en su condición de familia.
Pero ¿cómo debe desempeñarse el ser humano en la familia? Y entonces ahí el Papa escuchó, el Papa Pablo VI, que asumió como Papa el año 1963 en medio del Concilio Vaticano II y se desempeñó hasta su muerte en el año 1978. Bueno, él, más o menos a los términos de los años 60, se encuentra con esta realidad de que varios obispos y varios sacerdotes y teólogos tenían unas ideas muy extrañas acerca de la familia. Y como en el Concilio Vaticano II ya se habían formulado tantas propuestas que lograron, gracias a Dios, armonizarlas en esa síntesis, que fueron los documentos del Vaticano II que nos han llegado hasta hoy, como Lumen Gentium, Gaudium et Spes, etc. Bueno, también se intentó de alguna manera en ese concilio hablar de la moral sexual en el hombre. Por ejemplo, el sacerdote debe ser siempre casto, bueno, siempre, pero debe ser siempre célibe. Esa era una pregunta. ¿Pueden haber sacerdotes casados? Entonces, esa pregunta se formuló en el Concilio Vaticano II y hasta el día de hoy se siguen preguntando muchas personas, ¿no? Sacerdotes, monjitas, laicos, igual cuestionan por qué los sacerdotes no se casan. Entonces el Papa Pablo VI escuchó esa moción, esa preocupación que había en la Iglesia, que como digo en el Concilio Vaticano II se atrevió a expresar muchas inquietudes, y dijo, esto lo voy a responder yo, porque el Papa es el sucesor de Pedro, a quien Cristo le encomendó, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y es entonces el que tiene que representar a Jesús y a la iglesia en el magisterio, ¿no es cierto? En la forma de conducir a la iglesia, señalando siempre cuál es la verdad, cuál es la moral, cuál es la fe que debemos seguir. Entonces el Papa Pablo VI prefirió hablar sobre este tema tan escabroso del celibato del sacerdote en un documento que él sacó en el año 1968. Y en este documento, ¿no es cierto?, el Papa postula que el sacerdote católico siempre debe ser célibe y no debe casarse. ¿Ya? Y da una serie de razones, él explica que los religiosos, las religiosas y los sacerdotes que hacen votos de celibato están de alguna manera anticipando lo que va a ser la realidad de los bienaventurados en el cielo. Porque Jesús dice que en el cielo seremos como ángeles, es decir, no necesitaremos unirnos físicamente para procrear nuevas vidas, ¿no? Entonces, de alguna manera ya estaremos viviendo esa realidad del cielo, ¿no es cierto?, acá en la tierra, cuando se vive el celibato sacerdotal. Además, Jesús vivió célibe, sin casarse, no tuvo hijos. También los discípulos que siguieron a Jesús más de cerca, los 12 apóstoles, abrazaron el celibato, algunos estaban casados, bueno, dejaron su familia, otros eran jóvenes, vírgenes, como San Juan Evangelista, por ejemplo, y eligieron el camino de Jesús, que es el celibato, con el fin de vivir, ¿no es cierto?, una forma de consagración que de alguna manera es matrimonial también, porque Cristo, recordemos, es el esposo de la iglesia. Entonces, por eso, el sacerdote está llamado a ser otro Cristo. ¿Y qué significa eso? Que es como Cristo, esposo para la iglesia. Entonces su amor tiene que ser universal, tiene que entregarse por todo el pueblo de Dios y no concentrarse solo en una persona como ocurre en un matrimonio normal, en el sacramento del matrimonio, en que el hombre y la mujer se consagran para vivir en amor exclusivo el uno al otro. Por eso entonces es tan bonito que se le diga a los sacerdotes padre, porque realmente la vocación nuestra es ser papás espirituales, igual que Jesús, que con su entrega fecundó en la iglesia una multitud de hijos que somos todos nosotros. Eso entonces el Papa se atrevió a escribirlo y causó una gran polémica, ¿no? Tener que afirmar de una manera dogmática prácticamente, lo cual fue reafirmado después por el Papa San Juan Pablo II, y ahora últimamente el Papa Francisco también lo ha corroborado, es que en los sacerdotes tenemos que vivir en el celibato, y esto de un modo amoroso, libre, gratuito, con alegría,
porque no es solamente una renuncia, sino que es abrazar una forma de vida amorosa justamente. Es acompañar a Jesús en esta entrega en la cruz a fin de que la iglesia sea cada vez más santa, más fecunda, y por eso entonces se justifica el celibato en los sacerdotes. En el año 68 escribe esta gran encíclica, pero también al año siguiente, el año 69, escribe otra encíclica muy poderosa, que él no quiso que fuese tratada en el Concilio Vaticano II, sino que fue un tema que se reservó él para responsablemente ante Dios y ante la Iglesia decir cómo debe ser la moral sexual también dentro del ámbito del matrimonio. Y ahí escribe una encíclica que se llama Humane Vitae, que significa en latín sobre la vida humana. ¿Ya? Y ahí en esa encíclica él habla en el fondo de la familia, cómo debe vivir el matrimonio, el amor matrimonial, la unión de la pareja dentro del matrimonio, cómo debe ser esa unión conyugal. ¿Mm? Entonces, recordemos que en los años 60, fines de los años 60, especialmente en 1968, en mayo, concretamente en Francia, se produjo esta revolución sexual con estos jóvenes que eran hippies, ¿no es cierto? Y decían amor y paz y amor libre, etcétera. Y se destapó en el mundo una conciencia de que el amor libre podía ser la fuente de felicidad del hombre, siguiendo doctrinas como la de Sigmund Freud, por ejemplo, que fue un psicoanalista que decía que había que de alguna manera destapar todas las trancas que hay frente a la sexualidad y dejar que esa fluya libremente para que las personas sean felices y no sean reprimidas. Bueno, siguiendo esa orientación se produjo una gran revolución sexual al final de los años 60 y una confusión enorme en ese sentido. Además que en el año 1962 había surgido la famosa píldora anticonceptiva y esta se popularizó rápidamente, ¿no es cierto? Primero solamente se le vendía a matrimonios, pero luego esto se fue relajando y después se le vendía a cualquier persona. ¿Mm? Y eso empezó a producir muchos problemas de cáncer, problemas de salud de todo tipo. Entonces cambiaron la fórmula de la píldora y se transformó en una píldora no solamente anticonceptiva, sino también abortiva, porque reducía el espacio de la trompa de falopio para que el embrión no pudiese avanzar y por lo tanto muriera en el camino ese bebé que había sido gestado. Entonces hay que saber que esa forma de anticoncepción, de decir no a la vida, ya es una manera de suscribir a la cultura de la muerte. Y por tanto el Papa Pablo VI dice categóricamente en la Humane Vitae que la anticoncepción nunca será aprobada por la Iglesia y es vivir en pecado mortal practicar la anticoncepción, sea la píldora, sea el preservativo, sea cualquier fórmula artificial de cerrarse a la vida humana, todo eso se convierte en materia grave de pecado, es decir, quien practica esa anticoncepción está en pecado mortal, pierde la gracia de Dios. Lo cual es gravísimo porque recordemos que si uno muere en pecado mortal, no se va al cielo, se condena, ni siquiera puede llegar al purgatorio, y por eso es que es tan difícil salvarse, ¿no? Y la Virgen en Fátima dice que aunque el pecado contra el sexto mandamiento no es el más grave, hay otros pecados más graves como la idolatría de la magia, por ejemplo, adorar demonios, etcétera, como hacen los satanistas. Bueno, eso es mucho más grave, por supuesto, pero el pecado más recurrente, el que más se comete hoy en día, es el pecado contra el sexto y el noveno mandamiento, que son los que se refieren a la moral sexual. Entonces, mucha gente lamentablemente vive pensando que está bien, porque se casó por la iglesia, pero está practicando la anticoncepción, ¿ya? Y está viviendo en pecado mortal. Lamentablemente es así, es una situación grave, es una enseñanza de la iglesia que se basa en la doctrina católica, en la doctrina de la Biblia, y es algo que también uno reconoce en el día que se casa, ¿no es cierto? Y en las charlas matrimoniales, en la formación que reciben las parejas para el matrimonio, que un matrimonio válido solamente es aquel que está abierto a la vida humana. Si se produce una cerrazón a la vida por medio de métodos anticonceptivos, entonces se pierde la gracia de Dios en la vida matrimonial. Entonces es un tema escabroso porque
Muy poca gente sabe esto hoy, lamentablemente, y bueno, por un lado también afortunadamente, porque gracias a esa ignorancia es que a lo mejor muchos se van a salvar. Pero hay que decir la verdad y hay que postular siempre a lo más alto, que es la santidad. Si Dios nos pide la santidad dentro del matrimonio y en la vida sacerdotal o religiosa, es porque se puede, aunque sea difícil, aunque sea con cruz. Jesús no le promete a nadie, a ninguno de sus discípulos, que esto va a ser fácil, que va a ser cómodo, que la felicidad se promete en este mundo, todo lo contrario. Santa Bernardita Subirú recibe ese mensaje de la Virgen María en Lourdes: yo no te prometo la felicidad en este mundo. Y también los niñitos de Fátima escucharon el mismo mensaje: no les prometo la felicidad en este mundo. Aquí estamos para compartir la cruz de Cristo. ¿Mm? Una cruz que nos libera, sin embargo, que nos trae una alegría inmensa, profunda. Porque quien vive esta abertura a la vida, al amor, dentro de la familia y del matrimonio, sin duda que es mucho más feliz que aquel matrimonio que decide un método anticonceptivo para tener menos hijos y para poder tener más dinero para pasarlo bien. Es un tema bastante complejo, pero estamos en la novena del Niño Dios. Es un tiempo para pensar en la familia y en el respeto al cuerpo humano, que es un templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está, Sabrina? ¿Qué tal, padre? Una nueva oportunidad entonces para que hablemos de estos temas en la radio. Usted hablaba esto de que, claro, hay personas que se salvan por esa ignorancia, pero en realidad lo que estamos llamados es a vivir amando y adorando a Dios. Y Dios es la sabiduría. Y en la ignorancia, evidentemente, el amor también no se puede vivir plenamente. No. Porque si vivimos ignorantes del Evangelio, ignorantes de los mandamientos, ignorantes de la ley de Dios, tampoco se puede amar. El amor está llamado a ser totalmente libre. Lo mismo que usted explicaba por parte de los sacerdotes. ¿Por qué muchos hablan de esto de que por qué los sacerdotes no se casan? El sacerdote que siente, o sea, la persona que está llamada a la vocación sacerdotal, escoge libremente y no impuestamente seguir ese camino, esa vocación, ese llamado. Del mismo modo los que se casan. Un matrimonio no es válido si es obligado a casarse, sino que en la libertad de las dos personas que deciden unirse en santo matrimonio es que se da este sacramento y esta alianza que se recibe, donde Dios pasa a formar parte también de esta unión de tres. Entonces estamos hablando de que hay que tener conocimiento de lo que uno decide hacer y libertad. Son cosas que tienen que formar parte y que son esenciales en el caminar humano. Forman parte de la vida humana, que el regalo que Dios nos da. Y Dios, si nos da estos dones, es porque nos llama a un plan mayor todavía. No porque quiere que nos quedemos ahí en esa ignorancia cómoda de decir, me voy a salvar simplemente porque yo no sabía que estaba pecando. Si tenemos tantos medios para conocer, ¿por qué tanto ardor tenían los primeros apóstoles, los discípulos de Jesús, en ir y enseñar la buena noticia? Estamos hablando de que de los 12 apóstoles, 11 fueron mártires. Entonces, ¿por qué tanto ardor por ir a comunicar una buena noticia que inclusive puede terminar con la vida de ellos? ¿Por qué tanto ardor, tanto apuro? Porque esto apremia, porque lo que estamos llamados es a adorar a Dios, a conocerlo y a amarlo. Entonces, de la misma forma, si hay verdades, hay que comunicarlas. Si hay un evangelio, hay que comunicarlo y no hay que callarlo. Esta encíclica que usted nos comentaba, padre, la encíclica Humane Vitae, tiene esa belleza de que estamos hablando de la inspiración que Dios les da a los sucesores de los apóstoles, especialmente al sucesor de Pedro, al Papa, en este caso el Papa Pablo VI, que entonces en el Espíritu Santo que guía y que permite que sea pontífice este puente entre los hombres y Jesucristo, uniendo la iglesia de esta manera, también nos transmite esa sabiduría que tiene. Ellos, como destinatarios también de iluminar las conciencias con los mandamientos y la ley que Dios les ha dado, tienen esta responsabilidad. Y mandamientos que, claro, están asociados a la moral, pero también a la ley de Dios que Él nos deja. Y estamos hablando de la moral, que es algo que hoy en día es lo que está tan distorsionado, porque el concepto de moral es lo que hoy está desmoralizado, vamos a decir en cierta forma. El espíritu del hombre, al alejarse tanto de Dios,
o buscar nuevos dioses, nuevas idolatrías, como hemos hablado en otros programas también, de que hay una idolatría a la naturaleza, al dinero, al poder, a la fama, al sexo, entre otras cosas. Esa idolatría es la que nos hace vivir en la mentira, alejados de Dios, perdidos del mandamiento de la moral, y por supuesto que nadie quiere ver los mandamientos que tenemos también por ley divina, que son los 10 mandamientos de la iglesia. Y ahí es donde se empieza a tapar un poquito esto, de esto que no se quiere hablar, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos. Y es un tema esencial. No debería ser algo que cuando una pareja llega a prepararse para el matrimonio, recién ahí se entere de esto. Es algo bastante triste en realidad que digamos que en la Iglesia Católica haya tanta, pero tanta ignorancia que muchos no sepan que usar métodos anticonceptivos es un pecado mortal. O sea, ir en contra de la vida mediante los métodos anticonceptivos es un pecado mortal. Y que lamentablemente haya tantas personas que los utilizan y que a conciencia piensan que está bien o no tienen noción de qué implica esto del mandamiento de la vida o el mandamiento de la pureza, de cómo se vive también la relación matrimonial. Entonces, aprovechemos estas oportunidades que tenemos también de formarnos, de conocernos. Yo también, como laica, he tenido un gran tiempo de ignorancia también con esto referente a la iglesia. Entonces, es algo que hay que levantar la voz y hay que decirlo, no quedarnos en algo tan simple como nos pasó ahora con lo de la iglesia en Alemania, es decir, amor es amor, y que se cierran en eso y no profundizan cómo se ama verdaderamente. La encíclica Humane Vitae nos trae ese regalo de explicarnos inclusive cómo es el amor de Dios y uniéndose en la pareja humana. ¿Por qué nos llama a participar en ese proyecto? Él nos da ese regalo tan lindo. Claro, por eso el Papa Benedicto XVI tenía como lema amor en la verdad, porque no puede haber un amor real si no es verdadero, ¿no? Entonces cuando dicen los obispos alemanes, no todos por supuesto, pero una buena parte, que hay que alentar las uniones homosexuales porque si ellos se aman, eso es lo único que importa, eso no es real, es inauténtico, porque va contra la verdad de la naturaleza del hombre, ¿no? El Y de la hombre, naturaleza del amor también. claro. Entonces, el amor sin verdad no existe y una verdad que no se expresa con amor tampoco es verdad, ¿no es cierto? Sí. Al revés. Ciertamente que esa es la función de la iglesia como madre, como maestra, transmitir esta verdad no para poner grandes cargas que reprimen a sus hijos, sino para liberarlos justamente de la tiniebla de la ignorancia y del peso del pecado, porque aunque uno no sepa que está pecando, uno se siente mal en la conciencia por estar ofendiendo a Dios y yendo contra su propia dignidad humana, ¿no? Que somos templos del Espíritu Santo. Por eso al Papa Pablo VI le costó tanto escribir y publicar esta encíclica, porque recibió mucho, mucho rechazo, ¿no? No solamente de parte de organismos, institutos laicos, teólogos, etcétera, sino incluso de sacerdotes. Hubo conferencias episcopales completas, como la de Canadá, por ejemplo, que se negaron a aceptar la encíclica del Papa Pablo VI. Dijeron que era un despropósito decir que los métodos artificiales o anticonceptivos son pecaminosos, digamos, que constituyen materia grave de pecado. ¿Cómo puede decir eso el Papa? Eso no es ser realista. El hombre de hoy es un hombre que es más práctico y hay que adaptarse a su situación. Entonces el Papa Pablo VI dice que el hombre realista de hoy es el hombre que vive en la verdad. Es el hombre que es, se ha encontrado con Cristo. Es un hombre, un ser humano redimido, por tanto, ¿no? Vivir en el pecado no es ser realista, es vivir en la mentira. ¿Ya? Ser realista es vivir en la verdad, pero eso significa encontrarse con el Señor, que es camino, verdad y vida. Y Jesús por eso no nos invita a un camino que es fácil, es cierto. ¿Mm? Y el matrimonio no es simplemente una oportunidad de desahogar las pasiones y no cometer pecados por afuera del matrimonio, ¿no? Sino que es una instancia de santificación para la familia. Y el amor humano hay que vivirlo con ese respeto y esa dignidad que requiere, ¿ya? Y por lo tanto, entonces ahí se explica por qué es tan importante cuidar la expresión del amor físico en el matrimonio. ¿Mm? Y ese amor tiene que ser un amor casto, ¿ya?
Esto puede parecer un poco extraño, pero también los matrimonios están llamados por la propia esencia de su vocación matrimonial a la castidad. ¿Mm? Hay gente que dice, no, solamente los sacerdotes, los religiosos hacen promesa de castidad. No, la castidad es un llamado universal, hermano, para todos los cristianos. ¿Mm? Porque ser casto significa nada más y nada menos que vivir bien el sexto y el noveno mandamiento, no cometer acciones impuras, ¿ya? Y tener un corazón bien orientado hacia Dios, ¿no es cierto? Felices los puros, porque ellos verán a Dios. ¿M? Por lo tanto, cuidar los pensamientos, cuidar nuestras acciones, cuidar nuestras miradas, cuidar cómo tocamos al prójimo, tener mucho respeto, ¿m? Con nuestro propio cuerpo, para comenzar, y con el del prójimo. ¿M? Eso es fundamental. Y entender también esto de que los mandamientos, por más que parezcan prohibitivos, no matarás, no robarás, no cometerás acciones impuras, detrás de cada uno de estos mandamientos es para que el amor pueda crecer. El amor, entender también que es donación. El amor no está en satisfacerse uno mismo, que me amen, el amor propio que tanto se habla hoy en día. El amor implica mucho de donación, de sacrificio, de entrega, de preocupación por el otro. O sea, miremos a Jesucristo. Quien ama hasta el extremo se entrega en la cruz. No hay amor más grande que entregar la vida por los amigos. Pues Jesús lo hace por nosotros. Entonces estamos hablando que está muy mal entendido el concepto de amor. Y Mm. de la misma forma hay que verlo con respecto a la donación. Corregimos mientras tanto en la transmisión. El amor, cómo se entrega en el matrimonio y también cómo se puede vivir a partir de la vocación de la consagración. Con sacrificio, con entrega, pero siempre esto nos permite crecer en la participación de Dios en nuestra vida. Yo pensaba cuando usted decía esto, padre, de que muchas personas no sepan que estén cometiendo pecado, por ejemplo, con el tema de los anticonceptivos. Eso es algo muy habitual, realmente muy corriente que la gente no sepa eso, y otra cosa que no sepa es que es pecado tener relaciones antes del matrimonio, porque estamos en una cultura hipersexualizada, donde lo que se enseña es que a cualquier, ya cada vez más baja la edad, se puede tener sexo con cualquier persona porque eso está dentro de los derechos humanos, casi lo están considerando, de las libertades humanas, entonces que pueden tener sexo de cualquier manera, cualquier edad, con cualquier persona, Cualquier tipo de expresión. cualquier tipo de Mm. expresión amorosa, es decir, cualquier expresión amorosa es como dicen exactamente. Pero eso va totalmente contra la ley de Dios Va contra la ley de Dios, porque y la ese tipo de naturaleza del amor hombre. es autosatisfacción nomás, inclusive como si hablamos también de la masturbación, hay algunos que no quieren reconocer que la masturbación o la pornografía son también material grave de pecado. Es pecado mortal. No es Exacto. cosa menor que Mm. una persona, por ejemplo, esté avenida a ver pornografía. Hay que confesarse eso también. Y hace tanto, Y hay pero que tanto luchar. daño en la vida de la persona Mm. que dice, no, te puedo tener una vida de iglesia normalmente y recibir los sacramentos y estar viendo pornografía. Una, que está en pecado mortal, aunque quiera negarlo, aunque pase por alto eso, es pecado mortal. Y lo otro, que realmente al estar en esa situación, no se puede tener una unión buena con Dios, porque no, estamos enemistados con Dios al tener pecado Al mortal. contrario, además de estar en pecado mortal, como bien dice usted, eh, estamos abriéndole puertas al demonio. Nosotros somos vasos espirituales y nos llenamos con un contenido espiritual. O nos llenamos con el Espíritu Santo o nos llenamos con la presencia de demonios. Y toda persona que se masturba, que ve pornografía, que practica la sexualidad incluso dentro del matrimonio, con su esposo, con su esposa, pero de una manera indigna, también le está abriendo puertas al demonio, porque no está viendo en su compañero, en su compañera, la presencia de Dios, sino que está viendo un objeto de placer sexual simplemente. Entonces, Un amor egoísta de satisfacción nada propia más. y no de donación. Y es rendirle culto al dios de la lujuria nomás, que se tiene un nombre, ¿no? Es Asmodeo, ¿m? Que hace tanto, tanto daño, porque destruye las familias, destruye la imagen de Dios, la presencia de Dios en nuestro corazón, contrista al Espíritu Santo, y no se puede ser santo, no se puede vivir el amor, no se puede ser feliz entonces si estamos con esa suciedad, con esa perversión de ne- eh, del pecado sexual, digamos, ¿sí? De la inmoralidad sexual. ¿M? Y hay un daño que se nota realmente en la familia
Cuando esto se toma como un modo de vida, ya sea que entre la pornografía, que entre la masturbación, o sea, o las prácticas sexuales desordenadas también, que puede ser distintos tipos de prácticas Sí, sexuales ni desordenadas. hemos hablado del adulterio o la fornicación, que son O relaciones sea, no llegar a prematrimoniales. eso siquiera, pero Sí, dentro de un matrimonio que estamos se hilando cree más que es fino en el matrimonio. en el matrimonio, no pongamos el tema este de relaciones Ni extramatrimoniales. siquiera estamos hablando Una de persona, homosexualismo, claro, ni bestialismo, que hoy en día algunos lo quieren aprobar. No sé si eran unos jóvenes de Suecia que querían aprobar la necrofilia, imagínense, por ley, no tener relaciones sexuales con muertos. O sea, ¿hasta qué hasta nivel qué de nivel puede llegar. depravación puede llegar el Qué ser tan humano? bajo puede caer la persona. Claro, cuando simplemente piensa que la función del sexo es propinarse placer a sí mismo. No puede ser esa la motivación que Dios nos regaló, ¿no es cierto? La misión que tienen los órganos sexuales son para la procreación humana, para que venga una nueva vida, no para limitar la vida y solamente obtener placeres individuales y egoístas, ¿no? ¿Se entiende la diferencia tan O sea, grande, pero ¿no? es que ese es el problema, que es tan difícil que la persona, preparándose en el noviazgo en primera instancia, se dé cuenta que el matrimonio, esta alianza que se hace, tiene este fin, que es participar del plan de Dios a través de la procreación. Somos partícipes de esta obra tan Es que grande no que Dios tiene ha otra dado a la tarea. vida. Es Entonces no es para que se satisfagan solamente También entre es para la las unión personas, de la pareja y el amor, ¿no es también para cierto? El amor, la unión, pero tiene que ser con una, un fin con de una procreación. abertura a la vida, Así es. porque si no es un amor egoísta y Dios es fecundo, Dios es fértil. Por eso cuando Dios bendice a Adán y Eva, lo primero es multiplíquense, ¿no? Llenen la tierra, puéblenla, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Que con esta mentalidad de anticoncepción, en Europa se han dado cuenta de que están despoblándose, que se están suicidando como continente. Y ahora están queriendo crear unas probetas ahí para hacer niños artificiales y algo se está hablando en estos días. Pero ya se dan cuenta de que es necesario volver a tener más hijos y si no, nos estamos suicidando como humanidad. Solo que cuando ya la mayoría se acostumbra a esta mentalidad hedonista, ¿no es cierto?, que le rinde culto al Dios del placer, y no, pierde esa capacidad de ser generosos en la familia, como antiguamente era, ¿no es cierto?, que los padres se desvivían por la felicidad de sus hijos y se sacrificaban mucho para mantener una buena cantidad de hijos, pero se vivía el amor y la alegría dentro de la familia y los hijos replicaban lo mismo con sus hijos. Yo creo que ahí igual usted dijo una palabra muy importante que es lo del sacrificio, padre, porque es una cultura que tampoco valora ni acepta el sacrificio, o sea, está muy mal visto sacrificarse, porque todos los avances tecnológicos y las cosas buenas que nos ha dado la actualidad estar en el año 2022, es para que estemos lo más cómodos, En la ley del con mínimo esfuerzo, el mínimo esfuerzo, o sea, de mm, hecho somos una generación muy floja, cómoda, cómoda, cobarde también. tenemos un montón de vicios adquiridos Mm. justamente por las facilidades que hemos tenido. Entonces, el sacrificio no está entre algo que le vemos un fruto bueno y es necesario el sacrificio para que tengamos buenos frutos también en nuestro crecimiento personal y espiritual. Un matrimonio que no afronta ningún momento de sacrificio, que No. no sabe sacrificarse, difícilmente lleguen juntos a buen Mm. puerto para buscar la santidad. Porque van a terminar buscando el bienestar propio y no van a poder mantenerse unidos entre sí o van a buscar por fuera también la satisfacción. Hay que hacer sacrificios. Y por eso también esto de por qué no aceptar métodos anticonceptivos. Porque también la castidad implica sacrificio y un poco de autocontrol. Y muchas veces las personas no están dispuestas a autocontrolarse, a sacrificar un momento de placer propio por un bien mayor. Supongamos que haya casos extremos en los que no se pueda tener más hijos, muchos hijos, o hay que limitar el número de hijos que un Planificar la matrimonio familia, ¿no? planifica. Eso no está prohibido. También la Mm, castidad ayuda justamente a poder claro. buscar el periodo en el que mejor se Con pueda. castidad. Si no No quieres tener significa más que nunca hijos, tengan relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque sí, hay que abstenerse de tener relaciones sexuales cuando no se quiere o no se puede tener más hijos por un tiempo, ¿no? Pero pero aquí sí está tener la apertura a la vida, porque Dios igual la da. gracia de esta encíclica Humanae Vitae, es que el Papa Pablo VI es tan realista y trabaja en comunión con la ciencia y sobre todo, ¿no es cierto?, a través de estos métodos naturales que se fueron desarrollando con científicos tan importantes como Jérôme Lejeune, por ejemplo, Jérôme Lejeune,
que ganó un premio Nobel, un médico muy importante, que mostró que realmente la mujer puede conocer los ciclos de la vida en su propio cuerpo. Puede saber perfectamente cuándo está fértil, cuándo no. Y los periodos de fertilidad los puede, ¿no es cierto?, planificar con su marido en orden a tener más hijos si quieren tenerlos, o a abstenerse por un tiempo, ¿no es cierto?, en ese tiempo de fertilidad, si quieren dejar para más adelante la paternidad, ¿no es cierto? Entonces, eso, claro, como bien dice usted, implica sacrificio, Sacrificio. implica vivir ese celibato, ¿no es cierto? Ese noviazgo cristiano que debe ser con contención, con abstinencia, ¿no es cierto? Porque la relación de pareja íntima solo debe reservarse para el matrimonio, no antes del sacramento del matrimonio. Entonces ahí se replica un poco ese noviazgo cristiano y la pareja puede en ese tiempo de fertilidad, por ejemplo, si decidió por un tiempo no tener más hijos, ¿ya? Sabe la mujer que en este tiempo, que dura más o menos 10 15 días, debe abstenerse y junto a su marido buscan otras maneras de amarse, ¿m? A través de la comunicación, del diálogo, de un brillito, por ejemplo, como un paseo, hacer algo que los entretenga a ambos, quererse de otra manera, ¿no es cierto? Otras formas de expresar el amor que El se tiene, amor, que no solamente es necesario dentro del matrimonio expresarlo de manera física. exacto. El amor no es solamente una expresión física y hay que entenderlo hoy en día. El amor es una expresión que tiene que llegar a ser donación. Y cuando pudiese Mm, ocurrir también que uno tal vez no estaba preparado para recibir otro nuevo hijo en la familia, tal vez no lo planificó, aún así recibir también eso con alegría, porque nunca Dios deja de enviar el don de la vida sin dar por algo nomás. bendición Mm, fuera de eso, o las claro. gracias para sobrellevar también las dificultades, por ejemplo, económicas. Hay veces que Mm, uno dice, no, por la situación económica y porque uno le quisiera dar todo a los claro. hijos, pero lo más importante no es darle en lo material, realmente lo más importante está en darle los valores. Y si uno por Mm, empezar les entrega el valor que tiene por la vida, y lo mm, importante que son ellos y que por eso evidentemente se opuso al aborto, a los métodos anticonceptivos y los dejó nacer, ahí ese es el primer regalo más grande de amor que una madre está dando a su hijo, mm, demostrándole lo importante que es y que se lo dejan hacer. Porque justamente ese facilismo de buscar métodos anticonceptivos para poder seguir teniendo relaciones sin preocuparse que si vienen hijos o no y limitar, nos hace muy egoístas, pero mm. terriblemente egoístas. No es lo importante que cada habitación de la casa tenga un televisor, que los hijos tengan todos los juguetes, todos los regalos de Navidad. No está ahí la felicidad y muchas familias numerosas lo pueden atestiguar. Mm. No conozco una familia que sea numerosa y que haya dicho, qué maldición tener tantos hijos. No conozco una sola familia No, que haya dicho eso realmente. y los antiguos abuelos nuestros decían, los niños vienen con la marraqueta debajo del brazo, porque siempre Dios bendice y la divina providencia actúa. Y hay tanta felicidad en las familias numerosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se ha elegido la vida, porque la riqueza que se escogió tal vez no fue viajar, tener mejores autos, mejores ropas, más prestigio de tener, ostentar cosas, etcétera, sino que justamente en la vida está la riqueza, en tener más hijos, en gozar de estar juntos, Y en los valores que se enseñan en las familias de esa manera, claro, porque de las familias crisis, numerosas ¿cuánto se aprende también? también, ¿Cuánto se sí, crece de eso, del compartir, de saber que lo que hay se reparte entre todos los hijos por igual, mm, de el sacrificio que hacen los papás por los hijos? ¿Cuánto más se ve el sacrificio y el amor que tiene un papá por sus hijos cuando son familias numerosas y se claro, esfuerzan en darle eso poquito que tienen, pero dárselo a los hijos, que cuando están para tener uno o dos hijos, trabajan montones de horas fuera de la casa, no los ven nunca y los dejan que el televisor los críe? claro. O el celular, bueno, hoy en día es casi todo celular. Entonces, ¿eso es amor realmente? ¿Esos son valores que los chicos reciben? Yo veía, por ejemplo, estos días la desesperación de algunos niños, por ejemplo, por no recibir un regalo. Es como que se planificaban en los colegios esto de que, bueno, a ver, el viejito pascuero, que tengan los chiquitos algún regalo. Y si no les damos regalo, decían, y si les damos solamente unos caramelitos, bastará. Y algunos papás decían, no, no, porque si mi hijo no recibe un regalo, se va a desesperar. No puede estar sin recibir un regalo. Voy a tener que tenerle algo escondido acá y mostrarle un regalo porque si no se desespera. Entonces, ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué valores tienen si se quedan en que se satisfacen solamente en lo material?
después va a ser solamente en lo físico, como está ocurriendo hoy en día. Nos quedamos solamente en lo físico y lo espiritual se va muriendo, se va secando. Claro. Y el mejor ejemplo lo tenemos en la Navidad, ¿no es cierto? Porque aquí vemos una pareja, María y José, que hicieron un voto de virginidad, ¿no? Juntos, de nunca tocarse como marido y mujer, sino que respetarse profundamente. Eso se llama matrimonio josefino. De buen grado lo aceptó San José y la Virgen María siempre quiso ser virgen. Bueno, pero ¿cuál es el regalo que ellos tienen? La vida humana, y que en este caso no es solo una vida humana, sino divina, el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces no hay nada más bonito que traer más hijos al mundo y darles la oportunidad de que conozcan la vida de Dios a través del bautismo, a través de la enseñanza cristiana, transmitiéndoles el Evangelio, ¿no es cierto? Comunicándoles a los hijos la riqueza de nuestra fe. Eso es lo que sin duda le da más alegría a la familia, ¿no? Entonces ojalá que muchas familias participen en la misa del gallo y lleven a sus hijos a la iglesia, porque ese es el mejor regalo que le pueden dar a su familia, transmitirles la fe. Y si Dios quiso que Jesús naciese en esa familia que Él le preparó, que sus papás eran San José y la Santísima Virgen María, no pensemos, yo creo que también uno se imagina desde pequeño que este matrimonio es algo así como que al ser virginal, como que un matrimonio frío, así como él en su trabajo, María en sus cosas de la casa y yo después fui entrando en entender esto de que son el matrimonio que más se tiene que haber amado en la historia de la humanidad, en realidad, Mm. el de María y José, porque ellos son tan serviciales entre sí, tienen que haber sido tan enamorados también al mismo tiempo, porque los que más lo unía era el amor a Dios. Y de esa forma más se amaban también entre ellos, viendo las virtudes que Dios ponía en la otra persona. Entonces, debe haber sido realmente, es un pequeño cielo en la tierra, el hogar que ellos tenían junto a Jesucristo. Muchísimo amor ahí, y aunque se pueda vivir con castidad. Claro, la riqueza de un matrimonio está en cuánto espacio le dejamos a Dios en nuestra vida. ¿M? Y entonces imagínese usted la familia de Belén o de Nazaret, que le dieron el máximo espacio a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿M? Jesús era la alegría y el amor que unía a estos dos esposos, profundamente amantes, muy apasionados, pero en un amor purísimo, ¿no es cierto? Lleno de humanidad, pero también de divinidad. Y nosotros también estamos llamados a lo mismo, porque somos hijos de Dios. Entonces yo creo que un marido es mucho más respetado por su mujer y él se va a sentir mucho más contento consigo mismo si trata de imitar a San José, de imitar al casto, ¿no? Me ha tocado recientemente hacer un exorcismo y la persona que estaba siendo exorcizada, cuando el demonio se manifestaba a través de ella, el demonio decía, no, el casto no, decía, ¿no? Como que era un rechazo total a la invocación de San José, porque San José es el terror de los demonios, por su pureza, por su castidad, ¿m? Porque él amó tanto a María con su entrega, con su sacrificio, que hizo posible que esta sagrada familia cumpliera su rol de representar a Dios, que es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él fue el que cuidó a María, cuidó a Jesús y recibió la tarea de ser el Padre de la iglesia completa. Es el patrono universal de la iglesia. Por eso a San José le debemos una devoción especial, ¿no? Solamente a Dios se le adora, y eso significa latría, ¿no? Latría en griego es adoración. A la Virgen María se la venera, pero se la venera más que a todos los santos juntos, entonces eso es hiperdulía, dulía, veneración. A los demás santos, dulía nomás, veneración. Pero a San José es la protodulía, la primera veneración después de María Santísima es a San José, porque él es el casto, el esposo casto de María, que le enseña a todo esposo a vivir con castidad su matrimonio, a respetar a su mujer en los días de su fertilidad, si que prefieren no tener hijos por un tiempo, ¿no es cierto? Y si prefieren tener hijos, a vivir la sexualidad también con castidad, con respeto, con cariño, con amor, ¿no es cierto? Como debe ser el trato entre los esposos. Y de esa manera, el acto conyugal se transformará en un sacramental del amor de Dios, en un signo de la unión de Cristo con su iglesia. Y no será un acto egoísta que está atrayendo más bien a los demonios en vez del Espíritu Santo.
Aprovechamos, Padre, si le parece, a saludar a las personas que nos escriben desde las redes sociales, a Flor María Albornoz, Rodrigo Cárdenas, que desde Chiloé nos está escribiendo, un saludo también a don Rodrigo. Norma Alicia Cares nos dice gracias Padre Raimundo, señora Sabrina por transmitir, que Dios los bendiga desde San José de la Mariquina. Silvia Luz Rubilar dice buenas tardes, Padre Raimundo y señora Sabrina, desde Villarrica nos escribe Silvia. Y la señora Laurita también nos escribió, nos dice, gracias Padre Raimundo, señora Sabrina, por compartir el interesante programa para aprender más de lo que enseña la Iglesia Católica. Eh, Creo que es bueno tocar este tema realmente para que también nos vayamos replanteando nosotros en la vida cotidiana, los que todavía no se han casado, que se lo piensen realmente este tema. Ojalá puedan también tomar la encíclica Humane Vitae y leerla, porque está muy lindo cómo está explicado realmente esto de que no es porque sea un capricho del Papa Pablo VI hablar de esto y decir que está mal usar los métodos anticonceptivos, recordarnos este tema de que las relaciones prematrimoniales no corresponde, o sea, que son pecado también. La defensa que hay que hacer por la vida, que si hay avances tecnológicos, por ejemplo, en medicamentos, tienen que ser para el bien de la vida y no para prohibirla, para cancelarla, para anularla. Por eso es que es tan terrible un método anticonceptivo. Va en contra de la concepción, lo prohíbe, lo cancela y deja la relación sexual en pura una relación física nomás. Los métodos abortivos, ya de por sí la palabra misma lo dice, esto es abortar, detener la vida. No es otra cosa lo que se detiene, no es algo que se va a reanudar, es cancelar una vida. Asesinar una Un vida. asesinato. Entonces, ¿por qué razón no se pueden permitir estos avances tecnológicos que se introduzcan en nuestro modo de vida? ¿Por qué hay que replanteárnoslo? ¿Y por qué también pensarlo en el momento de que uno acepta casarse, toma esa decisión y pensarlo, ¿qué vamos a hacer? Porque como matrimonio hay que tener la apertura de la vida. Un matrimonio, o sea, una pareja que quiere casarse, si no va a querer tener ningún hijo, si no va a tener apertura a la vida, no va a formar parte del plan que Dios da a los matrimonios. Entonces no tiene sentido de ser eso. Tiene que dejar la apertura a la vida también. Si ya declaran que desde el primer momento quieren casarse para, por ejemplo, viajar por el mundo, ganar dinero y mantenerse con métodos anticonceptivos cada vez de su vida, no reciban el sacramento del matrimonio, no lo pidan siquiera porque realmente no es una pareja que está preparada para contribuir al plan de Dios en el plan que ha dado a los matrimonios, en la razón de ser que ha dado a los matrimonios. Del mismo modo, bueno, como hablábamos antes en lo que son las vocaciones sacerdotales, los que se presentan para la vida consagrada están llamados a este consejo evangélico de la castidad, Celibato. del celibato, y lo aceptan voluntariamente. No es que nadie se los impone, entonces no es esconder la voluntad que tienen si aceptan hacer esta, bueno, no es la alianza como la del matrimonio en el caso de los consagrados, es una consagración, es entregarse en esta unión que es un sacramento también el orden sagrado, no lo de otros consagrados, pero respetar esa promesa y esa unión que se realiza. El otro día hablábamos, por ejemplo, con mi esposo, cuán importante es esto de que en el matrimonio se hable de alianza, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la función de una alianza es una función de algo indestructible realmente, algo que para Dios es muy importante que haya decidido tener con su pueblo una alianza y entonces Él promete que de cualquier manera lo va a cumplir. Él no puede ser infiel a su pueblo. Por más que el pueblo sea terriblemente infiel una y otra vez, Él no rompe su alianza y Él la cumple. Entonces, esto de que en el matrimonio estemos llamados también a compartir como una alianza esta unión que por esa razón también se hace inquebrantable, irrompible. Y si Dios lo ha unido, ya ni siquiera el hombre lo puede separar. Y para que una alianza sea verdadera y sea duradera, ¿no es cierto? Y llegue a feliz término, es muy importante el valor de la palabra. ¿M? Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, que en el matrimonio esté la palabra de Dios. ¿M? Y la única manera, entonces, es que la pareja se una con el sacramento del matrimonio, porque ahí Cristo es
el que une a los esposos, la palabra de Dios. O sea, no No, son no las dos solo, personas no que se solo una unen. palabra humana, yo te amo y quiero estar contigo para siempre, con muy buena intención, sino que esto está respaldado, está fortalecido, está divinizado, se torna sobrenatural por la palabra de Dios, que finalmente es la que une a este matrimonio, porque bien dice la Biblia, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El matrimonio es una unión que realiza Dios, pero con este signo del mutuo consentimiento de los esposos, ¿no? Entonces, nada más bonito que darle este valor de nuevo al matrimonio, pero también, muy bien decía Sabrina, esto hay que prepararlo, no se puede improvisar, ¿no? Un sacerdote, no porque un obispo le coloque las manos encima y lo Y lo consagre, ordene, claro. sacerdote, va a decir a partir de ahora voy a vivir la castidad y el celibato porque sois... No, no, si no se preocupó antes de abrazar este amor celibatario, ¿no es cierto?, de servir a Cristo de esa manera y a la iglesia, después como sacerdote no lo va a conseguir tampoco. Lo mismo ocurre en el matrimonio. ¿M? Si no hubo un esfuerzo constante, yo diría, desde la niñez, desde la adolescencia, de cuidar el cuerpo, ¿no? De cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo y el cuerpo del prójimo, por ¿Mm? ejemplo, que el pololeo se viva de manera cristiana. ¿M? O Eh, sea, con el respeto propio y el claro, respeto hacia el otro también. y no avanzar más allá de lo que se debe. O sea, un verdadero pololeo cristiano nunca debería estar solo en una casa, por ejemplo, para evitar peligro de avanzar a cosas que solo están permitidas en el matrimonio. ¿M? Entonces, si se logra ese sacrificio, esa donación por amor a Dios, por amor el uno al otro, para ser fieles a la ley de Dios, sin duda que nos estamos entrenando, bien, nos estamos preparando en la voluntad, en la gracia de Dios, para que dentro del matrimonio se dé también la fidelidad, el verdadero diálogo, el verdadero amor y el verdadero respeto en todas las expresiones del amor, incluso en esta que estamos comentando. Y para que también sea válida esta apertura a la vida, o sea, el amor de los esposos en el matrimonio es justamente semilla que después puede dar vida. Yo pensaba también en esto que es como casi una teatralidad, a veces los matrimonios civiles muchas veces, porque uno los ve vestidos de blanco, como si fuese un casamiento religioso, y hay un testigo, como un ministro que los casa, y les hace pensar que esto tiene un valor mucho más grande del que realmente tiene, que es algo simplemente civil, un acuerdo que deciden hacer entre ellos, una promesa que se realizan y que alguien lo testifica. En el matrimonio, como sacramento, hay algo totalmente distinto, hay que, como usted lo nombró, padre, empieza a estar Dios también, no solamente por la palabra que se dicen entre los esposos, sino porque Dios es el que está también uniéndolos y que permite Sí. que no se separen entre sí o que la unión no se debiera separar. O sea, ya si después los esposos se separan, la unión que Dios ha impreso ahí, al ser un sacramento, es una impresión indeleble, eso no se borra, no se puede quitar. Sin duda que hay mucho amor, puede haber muchos aspectos positivos en una unión civil, matrimonial, ¿no es cierto? Hoy en día la mayoría de las uniones están siendo así, civiles o simplemente convivencia, y nacen los hijos y se acostumbran de esa manera. Y ahí hay algo bueno también desde el punto de vista natural, porque igual hay una familia ahí que se está cuidando, que se está respetando, pero lamentablemente hay que decir la verdad y están viviendo en pecado. ¿M? Porque O sea, están dejando a Dios de lado, eso es lo que claro, yo entiendo. porque la única manera de vivir bien la unión con la pareja es con la bendición del matrimonio. Todo lo demás es inmoral y es pecado. ¿M? Ahora hay una buena noticia, que cuando una de estas parejas lleve un año de vida conviviendo, o 10 años, 20, 30 años, lo que sea, decide casarse por la iglesia y lo hace con autenticidad, con verdadera intención de unirse a Dios y ser fiel a la ley de Dios, etcétera, que toda esa vida que llevaron antes se santifica también. ¿M? Tiene un efecto retroactivo el matrimonio. No es que de ahora en adelante vamos a vivir en santidad y para atrás fue todo pecado, no, sino que se produce, como se dice en el lenguaje de la iglesia, una sanación de raíz. Entonces, como que es una sanación radical, es esa raíz que comenzó mala porque no tenía el sacramento, ¿no es cierto?, la bendición de Dios, ahora se convierte en buena, se santifica. Desde el principio
de la unión de la pareja. Entonces, qué bonito es el sacramento del matrimonio, no hay que tenerle miedo y es realmente invitar a Dios a que se haga presente con su amor infinito en nuestra vida familiar. Claro que ese amor hay que cultivarlo y la fe hay que estarla, ¿no es cierto?, siempre sacando a flote, porque si la dejamos de lado, entonces la vida y la masificación del mundo nos va a arrastrar. ¿Mm? Y entender eso de que Dios hace nuevas todas las cosas. Podemos estar viviendo en pecado y que sea muy terrible realmente, pero estamos llamados a buscar la santidad y a luchar contra ese pecado, pedirle a Dios la gracia para poder vencerlo, no por nuestras propias fuerzas, porque somos incapaces por nuestras propias fuerzas de lograrlo, pero sí de pedirle la gracia. Como decíamos antes, si uno está conviviendo con la pareja, buscar el sacramento de matrimonio, pedir asistencia para poder prepararse correctamente para el sacramento del matrimonio y poder recibirlo y poder entonces estar viviendo en gracia de Dios y ya no en pecado. Si uno, por ejemplo, es presa de alguno de estos vicios que decíamos antes, de estos pecados, como son, por ejemplo, la pornografía, la masturbación, también se puede luchar contra eso y es muy noble luchar contra eso. O sea, pelear contra cualquiera de esos, Y de los la pecados que confesión tenemos. ayuda mucho, ¿eh? Es necesario confesarse para que uno tenga realmente arrepentimiento de eso y pedir la gracia que da también la confesión, porque también da una fuerza Mucho para gracias. poder pelear contra eso, tenerlo Mm, presente. Y si uno vuelve a caer en pecado, sí. Dios perdona. O sea, Él nos llama a nosotros a perdonar 70 veces 7. ¿Cuánto no perdonará Dios? Entonces, ¿Sabe qué? Quiero comentarle algo, Sabrina y queridos hermanos que nos acompañan en las redes y en la radio Madre de Dios, que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero sí tiene una relación, ¿no? Que por lo menos en lo que se refiere al cuidado con el cuerpo. ¿M? Es cierto que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros hijos y de nuestros seres queridos, porque somos templos del Espíritu Santo, pero con mucho mayor razón deberíamos cuidar y respetar el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Yo pienso que es mucho más lindo y más respetuoso, más reverente, ¿no es cierto? Adorar a Dios. Si realmente yo creo que Jesús está en la hostia y que ese pedacito de pan que yo veo en realidad no es pan, sino que es verdadero cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, alma, humanidad, divinidad de Cristo. Entonces, si yo creo eso verdaderamente, yo no debería tocarlo con las manos. Deberíamos recibir la comunión en la boca. ¿Ya? Eso, entonces, de comulgar con la mano, está permitido en la iglesia. Sí, está permitido, pero yo estoy seguro que el Señor prefiere mil veces que tengamos ese gesto de amor, de reverencia, de adoración, y no lo toquemos con la mano en la hora de comulgar, sino que simplemente lo recibamos en nuestra boca, extendiendo la lengua como un gesto, ¿no es cierto?, de respeto, de adoración a Cristo. Porque hemos de saber, hermanos, que para tocar el cuerpo de Cristo se requiere una consagración especial. Las manos del sacerdote son consagradas precisamente para ser dignas de tocar el cuerpo de Cristo. A lo mejor uno como sacerdote, como ser humano, es pecador, pero uno tiene la gracia sacerdotal de tocar el cuerpo de Cristo dignamente. Y nadie más debería tocar el cuerpo de Cristo. Esto que pasó en la pandemia ya pasó. Ahora seamos respetuosos con el Señor. Yo estoy seguro que el que respeta el cuerpo de Cristo y comulga en la boca, Dios le va a bendecir mucho en el aspecto de la castidad, porque está cuidando el cuerpo del Señor y el Señor le va a regalar también el cuidado con su propio cuerpo y va a expulsar de su cuerpo muchos demonios de lujuria. y yo quiero aprovechar esto que usted dice, Padre, de justamente amar y respetar el cuerpo de Cristo y también pedirle, por favor, a los hermanos que estén escuchando, que estén conviviendo, que no reciban la comunión si están conviviendo y no están casados por la iglesia. Mm, No casamiento civil, sino están casados por la iglesia, exactamente. por más que amen mucho a Jesucristo, por más que tengan esa sed y ese deseo de recibirlo en la comunión, si están teniendo relaciones sin estar casados por la iglesia, que no lo reciban. Aunque estén conviviendo 10 Aunque años, no estén importa. 10 años, tengan 20 hijos, no importa, porque si no están casados, están faltándole el respeto al cuerpo de Cristo a Sí. recibirlo en la comunión. Aquellos que están teniendo relaciones, entonces sí está el caso. También a las personas que usan matrimonios, que estén casados por la iglesia, pero que usan métodos anticonceptivos.
que lamentablemente ocurre mucho dentro de las iglesias. Son personas casadas, usan métodos anticonceptivos y no lo consideran un pecado. Y es un pecado. Entonces, si necesitan información, pueden acudir a los sacerdotes, pueden buscar documentos de la iglesia, el catecismo, Hay matronas pueden recibir cristianas que le información. pueden preguntar, como la señorita Nidia Miriam Mardones, Mardones. por ejemplo, ella puede orientarlos, pueden buscar ayuda, no se queden con la duda de por qué es pecado si tienen la duda, pero si están usando métodos anticonceptivos de Dispositivo intrauterino, cualquier tipo, o sea, sea pastillas, preservativos, pastillas. o sea, que no se queden solamente que en los métodos abortivos o no, si usan cualquier método anticonceptivo, Mm, mm. que no sea regulación natural de la natalidad, por ejemplo, método Billing, Estamos entonces en pecado mortal ahí. de la Mm. misma forma, que por favor, por amor a Cristo, por amor a su cuerpo, que es su cuerpo la Santísima Comunión, por más deseo que tengan de comulgar, que no No, comulguen, que y por primero reciban amor a sí formación, mismos también, porque dice la palabra de Dios muy seriamente que el que comulga indignamente come y bebe su su propia propia condenación. condenación. ¿Mm? Entonces no se puede comulgar así nomás por, por quedar bien con los demás, qué sé yo, por costumbre, por lo que sea, ¿no? Uno tiene que tener una condición mínima básica, ¿no es cierto?, de vivir en estado de gracia y tener una vida de confesión también más o menos regular, habitual. Pero si no comprenden muy bien en dónde está el pecado este de vivir 10 años con alguien, tener muchos hijos y no estar casado y no encuentran dónde está el pecado, que pidan por favor asistencia a personas de la iglesia que le puedan orientar y darles la formación correcta y no seguir en ese pecado de recibir la comunión. Se puede sí hacer la comunión espiritual, Comunión se espiritual. puede venir a la iglesia, incluso leer la palabra de Dios, Y es cantar sumamente necesario y es lo mejor que crezcan y más en su vida comulgar espiritual para espiritualmente. encontrar también por qué Dios nos Sí. invita a vivir estos mandamientos. Decirle al Señor, Señor, qué pena, no te puedo recibir físicamente porque no quiero ofenderte y no quiero comer mi propia condenación, pero necesito tanto que vengas de alguna manera conmigo, espiritualmente al menos, ven a mí, Señor. Y uno dice eso y le agradece al Señor. Y bueno, poco a poco va a ir haciendo un itinerario en su vida que le permita ordenarse y un día llegar a comulgar como corresponde. Así es. O sea, no significa alejarse de la iglesia. O sea, de lo mismo pasa también con esto que se tocó en un momento el tema de la homosexualidad, por ejemplo. No significa que se alejen de la iglesia y que si una persona, por No, ejemplo, tiene tendencias homosexuales, no venga a la iglesia. No, por supuesto, venga a la iglesia, fórmese, ame mucho a Cristo, haga adoración, pero si está teniendo relaciones homosexuales, no puede comulgar. claro No, que no no. se- Ujú. entonces, es Lo eso que... mismo alguien que se mantiene con masturbación, que está viendo pornografía, no puede llegar y comulgar. Así es. Está comiendo su propia condenación. Porque lamentablemente hay entre católicos quienes promueven la pornografía como algo bueno para los jóvenes, para las personas. No es algo Y natural, es algo lamentablemente esta totalmente educación desordenado. sexual integral que se está transmitiendo en los colegios enseña que eso no es malo, que es natural, que es parte de la vida, que es un conocimiento, una exploración sana del propio cuerpo, bla, 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 pero está mintiendo. ¿M? Es pecado, Es es pecado, es pecado una falta y deja triste a la persona que hace y eso. hace demasiado daño. O sea, yo creo que por más que vengan psicólogos a decir, no, los beneficios y lo bueno que es la masturbación, pueden venir No un hay. montón de psicólogos a decirlo, pero espiritualmente la persona que ha experimentado el mal de lo que conlleva haber cometido el pecado de la masturbación, el daño espiritual es inmenso y cuesta muchísimo poder vencerlo. Entonces, la persona va a necesitar mucho de Dios, mucho su gracia, mucho arrepentimiento y la confesión para poder salir adelante después de eso. Y lamentablemente a generaciones completas se les está empujando a que eso lo vean como algo normal. Por eso les decía, la pornografía también. Hoy en día la gente no es consciente de que la pornografía es pecado. O sea, un matrimonio cristiano no debería estar viendo Dice el pornografía. Señor dice, basta que tú mires con malos ojos a otra mujer u otro hombre, con ojos de pecado, ¿no es cierto?, de concupiscencia sexual, y ya cometiste adulterio con esa persona, aunque sea una imagen que está ahí en el internet. Así es. Hoy en día, por ejemplo, bueno, uno evaluaba también esto de las redes sociales, como por ejemplo el TikTok, pero cuánta cantidad de pornografía circula ahí. Entonces uno tiene que decir, me voy a usar una plataforma en la que inmediatamente pueden disparar a mis ojos figuras pornográficas, No vale la o pena. voy, ¿Para qué? porque ¿para qué ponerse en riesgo? No. Yo creo que lo comenté, no sé si fue con usted, Padre Raimundo, o en otro de los programas, cómo explicaban sacerdotes esto de que hay veces un instante de haber visto pornografía
puede saltar y detonar tiempo después en la vida de la persona, porque claro, como usted dice, es como llenar este vaso, el vaso espiritual, dejando entrar a los demonios, dejando entrar el Y mal. entran demonios, Y lo aprovechan, efectivamente entran. entonces tal vez uno en un momento que debiera tener una vida sana, de crecimiento espiritual, van a venir esas visiones de vuelta, va a venir eso a recordarnos en la conciencia el mal pensamiento de lo que ya se vio, Mm. porque lo que entró por el ojo lamentablemente el cerebro lo asimiló también y quedó manchado con lo que es el reflejo de la pornografía. Ahora, hay una solución que es muy práctica y que es muy rápida y perfecta para poder ir alcanzando este don de la castidad. Y es la adoración al Santísimo Sacramento, por un lado, y el rezo continuo del Santo Rosario, por otro. ¿Mm? Por eso Ante la tentación, el rezo del San, rosario es San Juan excelente. Bosco tenía esta visión, ¿no? de esta iglesia que estaba atormentada por olas que la querían hundir, ¿no es cierto? Era la iglesia como una barquita, pero que el Papa logró, Pedro en este caso, colo- atar la iglesia a dos grandes columnas, ¿no? Y ahí se mantuvo en esa gran tempestad. En una columna estaba la Eucaristía y en otra estaba la Santísima Virgen. Entonces, si nosotros vamos a la capilla de adoración perpetua y estamos con el Señor, esa mirada santa de ver a Jesús Eucarístico va a purificar nuestra vida y vamos a alcanzar la castidad por gracia de Dios. Y si rezamos mucho el Santo Rosario, la Madre va a expulsar de nosotros, va a pisar la cabeza de esta serpiente asquerosa de la lujuria y va a sacar esos demonios. Y nos va a permitir vivir castamente, ¿no? Tener un corazón puro que da una libertad para amar infinita dentro del matrimonio, de la vida sacerdotal y en la vida de los jóvenes, también los jóvenes. Por eso yo admiro al Papa Pablo VI, y yo creo que con esto vamos terminando, Sabrina, que fue tan valiente de escribir esta encíclica, Mm. primero hablando de que el sacerdote debe ser célibe, y los religiosos y religiosas, y luego diciendo de que los matrimonios también deben ser castos. ¿M? Y obviamente estar contra la mentalidad antivida, ¿no? Contra el aborto, contra la anticoncepción, etcétera, porque sólo así se puede gestar una familia que sea una iglesia doméstica, donde reine el amor de Dios. Y él fue valiente y lo dijo y recibió muchos ataques por haber sido fuerte y sincero, ¿no? Hoy en día necesitamos mamás y papás que le digan a sus hijos la verdad. ¿M? Y no tengan miedo de perder su cariño o que les armen berrinche. No, ellos necesitan saber la verdad. ¿M? Y la verdad es que el cuerpo hay que cuidarlo, ¿no? La relación íntima de la pareja está solo para el matrimonio, por lo tanto hay que luchar por la virginidad prematrimonial, ¿ya? Y hacer todo lo posible por llevar a nuestros hijos por el camino de la corrección en el punto de vista de la moralidad sexual, porque vivimos en un mundo que va totalmente en sentido contrario, pero ir contra la corriente con la ayuda de Dios nos va a proporcionar una felicidad inmensa. Y yo aprovecho, padre, también a decir, bueno, este programa que se llama Sintonía con María. Darle la mano a María, eso es algo que nos ayuda muchísimo. Como nos escribían antes, hay muchas personas que no son de acá de San José de la Mariquina y tal vez en los lugares donde estén no tengan capilla de adoración eucarística o sean personas que, por ejemplo, sean de las zonas rurales, no tengan cerca la capilla de adoración para acercarse. Pero el El rosario rosario de siempre, invocación a María siempre. Santísima, Mm, cómo ayuda en la vida. mm. Lo digo desde la experiencia, no solamente cuando uno por ahí tiene las acechanzas del demonio, el miedo, que algo ocurre, el temor, invocar a María, recitar una y otra vez el Ave María en el rosario, qué bien que hace. Si hay tentación, si por ejemplo uno pelea contra un pecado, sea de difamación, sea la pornografía, sea la masturbación, La sea la ira, mentira, sea la el ira, orgullo, el rencor. tantos, tantos pecados contra los que uno puede llegar a Mm. estar peleando, en ese momento que uno esté tentado de cometer algo, recitar el rosario. Y hace tanto bien O al invocar a menos María. coloque en su mente esta imagen, ¿no? Imagínese usted que está en los brazos de María y va a sentir su fortaleza, su contención materna y va a ahuyentar ese espíritu maligno y esa pasión desordenada, sin duda. Cuando uno quiere enojarse con el esposo, Dios te salve María, llena de... Sí. Sí. Y si es necesario el rosario El completo, rosario completo. hágalo también. Invitarlo a rezar el rosario al esposo también. Bueno, vamos a terminar y vamos a pedirle entonces al Señor, especialmente al Niño Dios, que nos permita tener esta gran devoción a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José, de tal modo que podamos replicar en nuestra propia casa, en nuestra familia o en nuestra realidad
como sea, como solteros, como laicos, como jóvenes, etcétera, este gran amor a los valores de la familia, tal como han sido expresados en la Biblia y como lo vivieron en forma perfecta Jesús, María y José. El Señor esté con Y ustedes con tu espíritu. y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias y hasta la próxima Hasta la oportunidad, si Dios próxima. lo permite.